RTP. Ya estamos con César Ron, a ver si me lo pone online para poderle ver la cara a mi querido amigo César. Bienvenido, César. Un gusto enorme, don Ramón, un gusto enorme a la distancia. ¿Qué dice ingeniero César Ron? ¿Ah? Aquí estamos, firme. Bueno, comienza mi compañera con la primera pregunta. Adelante, Astrid. ¿Cómo está, doctor Ron? Gracias por acompañarnos. Él fue exministro de Transporte y Obras Públicas, también exasambleísta y es empresario, ingeniero también en administración de empresas. Vamos a hablar con él de varios temas, la verdad. Retomar el orden institucional del país es uno de ellos. Ingeniero Ron, ¿cómo hacemos esto en un país que ha venido debilitando cada vez más, no solamente la palabra, sino también el sentido y el valor que ésta tiene, la institucionalidad? Astrid, buenos días. Mire lo que estamos viviendo ahora, que ya no es la primera vez. Lo venimos viviendo reiteradamente desde el 19, el 22 y ahora, donde la protesta social, disque amparada en la Constitución como un derecho, se convierte en un acto violento, virulento, que en varias ocasiones lo único que ha pretendido es políticamente tumbar al gobierno. Y hoy, como van tomando cuerpo las cosas, porque esto empezó suave, va cogiendo fuerza, no tiene la fuerza que tuvo en el 19 ni en el 22, de ninguna manera, por varias acciones que el gobierno emprendió, como es, por ejemplo, haber llegado a acuerdos con los transportistas y no permitir que los transportistas plieguen a estas movilizaciones, a este paro, como ocurrió la vez pasada. Eso hay que destacar, eso hay que destacar. Y por otro lado también las acciones del gobierno en territorio de los pueblos y nacionalidades, donde ha atendido muchas de sus necesidades. Y eso pues no ha permitido que bajen todos los que supuestamente bajan a las manifestaciones. Y lo más grave, lo que vemos los infiltrados, que esos sí son virulentos, terroristas, con armas, porque esas bazucas caseras, de caseras no tienen nada. Esas bazucas han sido construidas en algún taller metal mecánico, porque tienen trabajo de soldadura, tienen trabajo de tornería para poder hacer esos ejes en los tubos donde meten los cohetes con la pólvora y disparan. Ya hemos visto pues por televisión que casi se baja un helicóptero militar. Entonces, ante eso nos estamos enfrentando. Un país donde tienen soberanía territorial los pueblos y nacionalidades, donde ese es parte de los problemas de la Constitución que mantenemos. Una Constitución llena de derechos y de pocas obligaciones. Y eso es lo que tenemos en el Ecuador que reinstitucionalizar, porque el país como está no tiene futuro. Una cultura, dicen, refleja posiciones, luchas y dudas. ¿Cuán serias, cuán claras son esa venta de luchas que hace la CONAIE? No digo el indigenado, sino la CONAIE. ¿Son realmente la concepción ideológica, filosófica del mundo indígena? Y usted, que es nacido en las alturas, conoce más de cerca al pueblo, aquel pueblo como yo conozco a mi pueblo Montuyo, al que me identifico. ¿Es realmente la posición cultural, filosófica del indigenado, querido César? Mire, don Ramón, como en el tiempo, porque acordémonos por un momento, porque es bueno regresar a la historia, y usted es un historiador y le gusta analizar la historia. Las luchas de los movimientos indígenas hace 30 años, de esa CONAIE de hace 30 años, ¿no es cierto? Ahí sí era una lucha buscando pues atender las necesidades del pueblo indígena. Hoy se han convertido la CONAIE en una lucha de sus dirigentes. Entonces cambió pues la lucha de los pueblos, de las necesidades, de atender las necesidades de los pueblos por un tema político de la dirigencia, que lo que quiere es destacar y donde han tomado una posición extremista y izquierdista, donde han permitido el ingreso y la infiltración, porque no es que se nos han infiltrado, no, aquí nadie se infiltra por la ventana. Estos infiltrados entran por la puerta, de mutuo acuerdo con ellos y con otras organizaciones políticas
donde llegan a acuerdos políticos, donde el único objetivo es desestabilizar el país. Y eso es lo que vemos el día de hoy en las manifestaciones. Así es que luchas por los beneficios y cubrir las necesidades del pueblo no existen. Porque entonces, ¿cómo entender cuando se quita el subsidio de los combustibles que ese dinero, que son más o menos 2.400 millones de dólares al año, que puede ir a atender las necesidades de los pueblos y las nacionalidades, se niegan? Entonces dice, hay que derogar el decreto. El país no tiene plata, el país no tiene recursos, y el desarrollo se hace con recursos. ¿Cómo se puede atender las necesidades de un pueblo si no hay plata? Y ese es un trabajo que se tiene que hacer en una mesa conjunta, con responsabilidad compartida del gobierno y de los indígenas. Muy bien, señores, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que necesitan en sus comunidades? El desarrollo agropecuario, listo. Para eso se necesita tractores, semillas buenas, asesoría técnica para mejorar los cultivos. ¿Qué más necesito? Carretero para sacar mis cosechas. Necesito un puente. Necesitamos una escuela. Eso se hace con plata y eso se hace con responsabilidad compartida de ambas partes. Pero cuando vemos que la plataforma de lucha, ¿cuál es? Eliminar el subsidio, derogar el IVA. Entonces, ¿qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que están buscando? Si en este país no hay recursos del día de hoy. Y luego, pues, como ha habido violencia desenfrenada, que le iniciaron ellos, que le iniciaron los protestantes, porque arrancaron las protestas quemando el cuartel de Otavalo de la policía, quemando los vehículos que estaban ahí de empleados que trabajan y que seguramente con mucho esfuerzo se compraron ese vehículo. Y le aseguro, don Ramón, porque eso es fácil averiguar, hay que preguntar pues si los carros de los empleados que trabajaban en ese cuartel que fueron incendiados, que son como 7, 8, 9 vehículos, tienen seguro. Yo estoy seguro que ninguno de esos vehículos tiene seguro. Y por lo tanto, esta gente que comprar un carro cuesta mucho, es muy sacrificado para ese grupo social. Se han quedado sin el carro, se han quedado sin el bien, se han quedado sin el dinero. Entonces, se afecta gravemente, así como se afecta la producción, no se permite abrir los locales, no se puede trabajar. Van y las dan palos, les obligan a que cierren los locales, pinchan las llantas de los carros. Esa es una agresión desmedida a todo nivel que afecta gravemente, primeramente a ellos mismos, a sus comunidades. No pueden vender la leche, tienen que botar la leche por el desagüe. Ingeniero Bala, y si sacan un cultivo, les botan por el barranco las papas. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, por Dios? Ingeniero, adelante, Jorge. Quisiera adentrarme un poco a esa primera respuesta que nos dio hablando sobre el tema institucional y viendo cómo este contexto de las movilizaciones están desgastando eso. Incluso se ha existido mucho respeto a esas instituciones como tal. Pero lo sumo a otro contexto, que es en la actualidad vamos a ir a un referéndum para ver si queremos convocar o no una nueva constituyente, una nueva constitución en Ecuador. ¿Cuál es su óptica al respecto? Porque a la larga la Constitución termina siendo una pieza fundamental de una institución fundamental en cualquier democracia. Y ir nuevamente a ese proceso, ¿cuál lo ve positivo, lo ve negativo? ¿Cuál es su óptica en general con respecto a esa lectura? Mire, he sido público. Yo no estaba de acuerdo con la constituyente. Yo más bien pensaba que debíamos ser prácticos, porque el Ecuador lo que menos tiene es tiempo. Y en esa practicidad planteaba en el pragmatismo que se debe tener que el pueblo ecuatoriano escoja entre esta constitución y la constitución del 91. El gobierno ha tomado otro camino, ha tomado el camino de consultarle al pueblo ecuatoriano como tiene que ser porque el pueblo es el mandante, si está de acuerdo en ir a una asamblea constituyente para hacer una nueva constitución. Así es que ese primer paso que ha dado, totalmente legítimo y democrático, tenemos que ver los resultados de la consulta del 16 de noviembre próximo, que está aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Para ver si vamos o no vamos a una constitución. Ingeniero Ron, para no salirnos de este tema, le consulto. El gobierno se ha mantenido en que necesitamos una nueva constitución que sea menos garantista para los delincuentes, pero ese no debe, o sea, puede ser el eje y uno de los principales objetivos a buscar.
pero al final del día sabemos que cambiar la Constitución es casi nuevamente refundarnos y buscar qué tipo de Estado queremos. Usted, al haber estado en la Asamblea, haber sido exministro, ¿hacia dónde debemos caminar? ¿Qué nuevo Estado debemos buscar como país? Primero, mire usted, lo primero que tenemos que decidir es si queremos esta constitución que está llena de derechos y de pocas obligaciones, donde pues efectivamente los delincuentes tienen más derechos que los 18 millones de ecuatorianos que estamos encerrados y no podemos salir a trabajar, porque nos roban, nos matan, nos violan, nos secuestran, nos agreden, etc. Y luego pues tenemos que poner orden para la gobernabilidad. ¿Qué economía queremos? Queremos una economía socialista, como está perfectamente enmarcado en esta Constitución de Montecristi, donde el Estado se reserva los sectores estratégicos y no puede haber inversión privada de ningún tipo, ni nacional ni extranjera, como por ejemplo para tener generadores o proyectos hidroeléctricos y para tener luz. No, la respuesta es no, eso tiene que cambiar. Podemos seguir con el circo de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social totalmente deslegitimado que acaba de poner Consejo de la Judicatura y que va a poner fiscal. Los que no han obtenido, porque estamos con un Consejo de Participación Ciudadana de los suplentes, de los suplentes, de los suplentes, que no han obtenido ni el 3% de votación, todos estos representantes. Y los originales, el que más tuvo 11%. En esas condiciones queremos seguir manoseando la democracia ecuatoriana con esa novelería de los 5 poderes que no funcionan. Tenemos que regresar a los 3 poderes tradicionales de la democracia del mundo, ejecutivo, legislativo y judicial. Y entonces esa es parte de poner orden en el Ecuador. Y luego, si es que ya desaparece este consejo, que tiene que desaparecer, ¿quién va a nombrar a las autoridades de control? La Asamblea, que de paso hay que cambiarle de nombre y volverle a poner Congreso de la República. Pero este Congreso de la República, unicameral como está el día de hoy, entonces va a ocurrir lo que ocurrió hace 20 años, donde se ponían de acuerdo los políticos y las organizaciones políticas y también ponían a las autoridades de control, a sus amigos de turno. Esto no puede ocurrir. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace a través del control político cruzado, teniendo como institución del Congreso, de la legislatura, 2 cámaras, la Cámara Baja y la Cámara Alta. Vienen las ternas, la Cámara Alta nomina, propone y la Cámara Alta designa. Eso se llama control político cruzado. Y si no funcionan las ternas, se devuelven las ternas, mándenme otras ternas con mejores elementos. Eso no tenemos en el país. Y la tradición democrática del Ecuador ha sido la bicameralidad. El Ecuador tiene 19 constituciones, 13 son bicamerales, solo 6 son unicamerales, y el periodo más largo es este, de los últimos 40 años que hemos vivido del retorno a la democracia, y el más largo fue sin duda este de casi 20 años de esta Constitución de Montecristi, que fue hecho un traje a la medida. Una constitución larguísima, totalmente reglamentaria, cuando las constituciones tienen que ser cortas y precisas y las leyes tienen que ser tan claras para poder cumplirlas sin interpretación como existe el día de hoy, César, que es terrible. César, le agradezco, pero tengo que ir a comerciales porque tenemos una cadena con el señor alcalde. Un fuerte abrazo a la distancia, ingeniero. Un abrazo para ustedes. Vamos al corte comercial. RTP